di queste conferenze online sul pensiero di Joseph Ratzinger che viene organizzato dalla cattedra Benedetto XVI. Grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato questi giorni, grazie al professore della sua sapienza, del suo contributo per conoscere bene il pensiero ricco teologica culturalmente di Joseph Ratzinger. A lei la parola. Ja, grazie, buenas noches y bienvenido. E buonasera a tutti, ovunque vi troviate. Dopodomani c'è la festa di San Giuseppe e mi ricordo l'onomastico. Sí, y me acuerdo que es justamente el santo de Joseph Ratzinger y me acuerdo que cuando fui a visitarlo algunas veces, pasé delante de una casa, eh, de un cuarto donde hay una estatua de San Giuseppe, San José, y abajo dice, ite a Joseph, id a José. Ahora pienso que nosotros vamos a José Ratzinger, para escucharlo y para aprender algo de él. Entonces, miremos un poco hacia atrás, hagamos un balance de las conferencias pasadas, estas 3 conferencias que hemos presentado por iniciativa de las 2 facultades teológicas de Florencia y de Sevilla, se han titulado Facetas de la aventura de la teología. En la primera lección traté de mostrar el fundamento de la teología en la revelación de Dios tal como la encontramos en la unidad del Tanaj, es decir, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La revelación es lo que se nos comunica, lo que se escucha, lo que se experimenta cuando se acepta como el hablar de Dios. Por eso, en el pensamiento de Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, Israel siempre ha recibido una atención particular como el primer y también hoy permanente destinatario del hablar de Dios. En la segunda lección les presenté el papel que juega el pueblo de Dios en este mundo, en particular el papel de la Iglesia en la sociedad. Aquí también hemos visto el perdurable carácter judío de la Iglesia. Hoy es en el mundo secular no muy diferente de Israel, es solo una pequeña comunidad, pero que tiene que equilibrar el peso del mundo y mantener el mundo en equilibrio. La pérdida de su posición pública como comunidad mayoritaria es una ayuda para redescubrir el principio del pequeño número de Dios y de vivirlo de nuevo. Recordamos que Benedicto XVI lo subrayó en el año 2011 cuando dijo: la historia con sus secularizaciones viene siempre en ayuda de la Iglesia. Hoy veremos más de cerca una herramienta que la Iglesia utiliza para comprender mejor su naturaleza y su misión, o sea, la teología. También Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, reflexionó mucho sobre este tema durante su vida. Nos dejó muchos elementos de reflexión. Es muy apropiado que las facultades hayan incluido la palabra aventura en este programa. Facetas de la aventura de la teología. Joseph Ratzinger
escribió muy bien esta aventura cuando en el año 2000 fue investido con el doctorado honoris causa por la Facultad de Teología de Breslavia, en Polonia. Él comienza diciendo, cito, la fe es una anticipación hecha posible por la voluntad, por el contacto del corazón de Dios. Anticipa, por lo tanto, que no podemos ver todavía lo que todavía no podemos tener. Esta anticipación nos pone en movimiento. Tenemos que perseguirlo. Con le mie parole, Para decirlo con mis palabras, significa que la fe es, por lo tanto, antes que nada una confianza en Dios. La fe nunca es solamente el resultado de una reflexión, sino una anticipación de confianza, una anticipación. Joseph Ratzinger continúa en este discurso. Cito, dado que el asentimiento es anticipado, por lo tanto, el pensamiento debe intentar alcanzarlo y también debe superar repetidamente el contramovimiento, el modus de contrario. Esta es la situación de la fe. Mientras que el hombre esté en esta historia, por eso debe haber una teología en la historia. Por esta razón, la tarea de la teología en la historia sigue estando incompleta. El pensamiento permanece en peregrinación, como también nosotros. Y no estamos verdaderamente en peregrinación si nuestros pensamientos no están también ellos en peregrinación. Quien se sumerge, aunque sea por un poco, en la historia de la teología, puede ver el drama de esta tensión, la peregrinación incesante del pensamiento hacia Cristo en sus intentos siempre nuevos. Podemos así reconocer la belleza y el encanto de la aventura que llamamos teología. Fin de la citación. Por lo tanto, aquí encontramos esta palabra aventura de la teología. Se aplica y nosotros también podemos ser parte de este esfuerzo esta tarde. tutti coloro che praticano la teologia Todos los que practican la teología y la estudian y trabajan en la iglesia, en las parroquias o viven en las órdenes religiosas, corren el riesgo de hablar su propia lengua al interior. Hablamos de cuestiones teológicas usando ciertas palabras y frases como por ejemplo sacrificio, expiación, Santísima Trinidad, Virgen María, misterio, milagro, gracia y otras. Pero no nos damos cuenta de que muchas veces estas palabras no significan nada para otras personas, dentro y fuera de la iglesia. Muchas discusiones entre teólogos se pierden en detalles o en trivialidades. Esta situación es tanto más dramática cuando vivimos en un mundo que no habla un lenguaje ya cristiano. En Europa y en Estados Unidos, la secularización ha formado la sociedad. En África y en Asia existen sobre todo religiones como el Islam, el hinduismo, el budismo y las religiones naturales, cuyo pensamiento y cuyo vocabulario son en muchos aspectos muy diferentes de los de la revelación bíblica y de la tradición eclesial. forse Quizás habéis oído hablar de un grupo que se llamaba la Rosa Blanca en Alemania. un piccolo gruppo Un pequeño grupo de estudiantes y un profesor que trabajaron en Múnich como grupo secreto de resistencia
contra el régimen de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Distribuyeron varios folletos y escribieron en las paredes de los muros de las casas publicitando y atacando los crímenes de los nazis. En febrero, julio y octubre de 1943, 6 miembros de la Rosa Blanca de este grupo fueron arrestados y ejecutados con la guillotina, entre ellos los hermanos Sophie y Hans Scholl. Estos son los más famosos miembros de la Rosa Blanca. Hans Scholl fue un estudiante de medicina y soldado en la Segunda Guerra Mundial. 17 de agosto de 1942, mientras estaba en Rusia, escribió en su diario: "A veces me siento dolorosamente atraído por un sacerdote, pero desconfío de la mayoría de los teólogos. Pueden decepcionarme porque conozco de antemano cada palabra que sale de su boca. Es una palabra que tiene mucho efecto y también una advertencia duradera para pastores y teólogos. No sabemos cuáles habían sido las preguntas de Hans Scholl, pero evidentemente tenía la impresión de que las respuestas de los testigos oficiales de la Iglesia no tenían nada realmente nuevo que ofrecer. Que las viejas fórmulas que la gente ya conocía se repetían una y otra vez. Esta es la experiencia, sin duda, de muchos de nuestros contemporáneos. Si la teología no es más que un cuerpo de pensamiento ya establecido y familiar, una especie de visión fija del mundo, entonces tenemos que recibirla con sospecha. El lenguaje de la teología actual, de muchos sermones, cartas pastorales y documentos reformistas, tienden a fomentar el escepticismo de los contemporáneos. A menudo oscila entre turbias ficciones trascendentales y llamamientos humanistas comunes, como los siguientes: para resolver los problemas del mundo debemos compartir unos con otros, ser conscientes del medio ambiente y comportarnos con aprecio hacia los demás, y otras muchas cosas. Nunca caeremos más en profundidad que en las manos de Dios. Esto no es totalmente falso, pero la verdadera teología es una cosa diferente. En el semestre del verano de 1969, Joseph Ratzinger dio una serie de conferencias como profesor de teología en Tubinga, una ciudad universitaria del sur de Alemania meridional, dirigidas no solo a teólogos, sino también a estudiantes de todas las facultades. Y después publicó estas lecciones en 1968 con el título Introducción al Cristianismo. Este es el libro que tenemos, su libro más famoso, más notable. En las lecciones, Ratzinger pone una pregunta interesante. Dice: ¿quién es capaz de decirle a alguien que pregunta de manera comprensible y conciso qué significa realmente ser cristiano? ¿Quién sabe explicar a otro de manera comprensible por qué él cree, indicando cuál es la dirección clara, el centro de la decisión de la fe? La pregunta de Joseph Ratzinger siempre me ha recordado una historia judía
en la que un hombre no judío, pero que aspiraba a convertirse, fue al rabino Gilet, un contemporáneo mayor de Jesús de Nazaret. Le dijo: quiero convertirme en judío, pero tú debes enseñarme todo el judaísmo mientras estoy sobre un pie solo. Y el rabino Gilet le dijo: lo que no deseas para ti, no lo desees para tu prójimo. Esto es toda la Torá, y el resto son solo comentarios. Va y apréndelo. Questo interesse Este interés por informar a otra persona que pide información sobre la fe, siempre que esté sobre un pie solo, es decir, para responderle de manera razonable, ha acompañado siempre a Joseph Ratzinger. Incluso como papa, nunca se contentó con hablar y escribir solo para cristianos. Evidentemente, ya no tenían preguntas. Nunca perdió de vista el desafío de formular el núcleo del mensaje bíblico en todas las diversas cuestiones y de hablar de una manera comprensible para las personas que hoy están fuera de la iglesia. También sus libros sobre Jesús se basan en la premisa de esta necesidad. Si los teólogos hablan claramente del mundo exterior, ellos mismos también verán más claramente cuál es la esencia, el núcleo del cristianismo. El deber de vivir en paz con personas de otras religiones y creencias no debe hacernos dejar de intentar formular la esencia de nuestra fe, cristiano. el propium Christianum. Una fe cristiana que no aporta lo suyo al mundo y al diálogo, aunque esto signifique cuestionar y corregir las religiones, sería superfluo. Si è sempre nota, Siempre se ha observado que Joseph Ratzinger habla un idioma selecto en este esfuerzo. Es un lenguaje, podríamos decir, iluminado, razonable, porque no está destinado a ser entendido solo al interior de la iglesia. La palabra de Dios requiere palabras que expresen su calidad y su belleza. Por tanto, el anuncio requiere tiempo, esfuerzo, cuidado y atención por parte de cada predicador, teólogo y catequista en todo el mundo. Quisiera citar solo 4 expresiones encontradas por Papa Benedicto XVI, quien ha dejado en mí una profunda impresión. Primero, después de las encíclicas Deus Caritas Est Speve Salvi e Caritas in Veritate, el Papa Benedicto XVI tenía previsto publicar una carta sobre la fe para el año de la fe 2012. Pero esto no se concretó debido a su dimisión. Pero la encíclica sobre la fe, Lumen Fidei, la luz de la fe, estaba casi terminada y Benedicto se la mostró a su sucesor, el Papa Francisco. Francisco adoptó el texto, le hizo algunos añadidos y la publicó con su nombre. Hay 2 hermosas formulaciones en la encíclica Lumen Fidei que se remontan a Joseph Ratzinger. Para la primera formulación, Benedicto XVI se basó en una palabra de Dios transmitida por los profeta Isaías. Dios promete a los justos que sus manantiales de agua siempre fluirán y nunca se secarán.
flujo constante está asegurado. Así dice Isaías en el capítulo 33, versículo 16. En la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra pistos significa seguro, confiable. Y la traducción usa aquí esta palabra, pistos. El agua será pistos, confiable. El agua con la que se administra el bautismo es, así dice Papa Benedicto, agua confiable, porque puede guiar de manera confiable nuestras vidas en la dirección correcta. No creo que hayamos escuchado nunca esta extraordinaria definición, un agua confiable, pero es una palabra muy creativa y al mismo tiempo muy apropiada para el agua del bautismo, un agua confiable. En la misma encíclica, este es el segundo ejemplo, se dice que la luz de la fe es una luz encarnada, porque proviene de la vida luminosa de Jesús, es decir, de la carne y de la sangre. Quiere llevar al creyente a amar con cuerpo y alma. La fe no es solo una luz difusa, un conocimiento indeterminado. La fe es una luz concreta porque es la fe en el Dios de Israel que se mostró en una historia real y que entró en este mundo en Jesús y que se ha encarnado. La fe es una luz encarnada. El tercer ejemplo lo encontré en una meditación que Benedicto XVI hizo en el año 2012 delante del Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización. Allí, Papa Benedicto dice, cito, San Lucas nos dice que en Pentecostés, en esta fundación de la Iglesia por Dios, el Espíritu Santo fue fuego que transformó el mundo, pero fuego en forma de lenguas, es decir, fuego es también comprensible, es espíritu, que es comprensión, fuego que está unido al pensamiento, a la mens, y precisamente este fuego inteligente, esta sobria ebrietas, es característico del cristianismo. La dinámica del Espíritu Santo que ha llevado a los apóstoles en Pentecostés después de la muerte y resurrección de Jesús no ha sido solo exaltación y entusiasmo. Se ha transformado en un lenguaje comprensible. El fuego del Espíritu Santo debe ser un fuego inteligente. Tocco creativo di Ratzinger. Y un cuarto toque creativo, Joseph Ratzinger usó en el tercer volumen de su libro sobre Jesús, cuando cuenta sobre la infancia de Jesús. Benedicto hace referencia a las palabras Virgen y Siervo de Dios y dice que estas palabras, Virgen y Siervo de Dios, son palabras en espera. El Antiguo Testamento Se encuentran en el Antiguo Testamento, pero ¿quién es el siervo de Dios y quién es esta joven mujer? la loro Han encontrado su concretización en la historia de Jesús, en su vida. Los autores del Antiguo Testamento han ya dicho su significado, su objetivo. Pero ¿qué puede ser en realidad un verdadero siervo de Dios?
Un momento. ¿Y qué cosa ¿Y qué cosa puede ser o signifique el signo de la Virgen se revela solamente en la figura de Jesús y en su historia? En este sentido, eran palabras que esperaban o palabras que estaban esperando. Esto toca el tema principal de una hermenéutica cristiana del Antiguo Testamento. En nuestro contexto, esto será suficiente saber estas palabras. Agua confiable, fuego inteligente, luz encarnada, palabra que espera. Estas son formulaciones inusuales, emocionantes, que hacen que el oyente y el lector, o quizás hacen escuchar de una manera nueva algo que ya se ha dicho, que ya se ha escuchado. No por nada Joseph Ratzinger es llamado el Mozart de la teología. Su lenguaje es comprensible, pero al mismo tiempo hermoso. Es ligero, pero lleno de profundidad. andiamo avanti? Entonces vamos adelante al cuarto punto y una mirada a la traducción de Joseph Ratzinger en este tercer volumen sobre la infancia de Jesús. Utilizando un ejemplo de interpretación bíblica en los libros de Jesús de Papa Benedicto, quisiera mostrarles cómo el autor Joseph Ratzinger lleva a cabo su esfuerzo inicial por hacer visible el centro de la decisión de la fe, en un punto decisivo de la fe de los cristianos. Y al hacerlo, encontraremos el propio de la fe bíblica, la fe de los judíos y cristianos, y encontraremos esta especialidad en la cooperación del hombre con el plan de Dios, en la responsabilidad y en la libertad. Entonces, en el año 2012, el Papa Benedicto Joseph Ratzinger presentó el tercer volumen de su libro, de sus 3 libros sobre Jesús, la parte sobre las historias de la infancia. Me gustaría limitar mi presentación, este pensamiento aquí, a un tema al que Joseph Ratzinger dedica mucho espacio en este volumen. La cuestión de los orígenes de Jesús y las circunstancias de su nacimiento. Utilizaré 3 extractos para mostrarles cómo piensa Joseph Ratzinger y procede en este caso. No se puede decir que una afirmación tal del nacimiento de Jesús de una mujer virgen haga parte de la normalidad de nuestra experiencia. Para un hombre del antiguo era fácil, pero hoy no. En casi todas las culturas existen mitos que hablaban de personajes famosos e importantes, nacidos no de una unión natural, sino de un encuentro sexual entre un ser humano y un ser divino. Esto también incluía la idea de una concepción y de un nacimiento virginal. Incluso para las personas que piensan en categorías religiosas convencionales, esto puede no crear ninguna dificultad. Dios interviene en las leyes de la naturaleza y simplemente hace que una mujer tenga un hijo, incluso si no ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Para el hombre moderno, esto ya no es tan fácil de entender. Vivimos hoy en un mundo caracterizado por la ciencia. En este mundo se presuponen las leyes naturales. A todo lo que sucede en el mundo se le atribuye una causa interna al mundo. Hoy también tenemos mucho conocimiento
sobre cómo se desarrolla la vida humana. Los antiguos no sabían nada sobre los cromosomas masculinos y femeninos, sobre los espermatozoides, los óvulos que son necesarios para el desarrollo de la vida humana. Una afirmación como la que encontramos en los evangelios, particularmente en los evangelios de Mateos y Lucas, y reformulada en el credo: Jesucristo concebido por obra del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, plantea, por tanto, muchas preguntas a la gente de hoy. No me malinterpreten. Los cambios en nuestro mundo provocados por la globalización, por el uso de la tecnología, los medios de comunicación modernos, su creciente interconexión, están atrayendo a muchas más personas a esta visión del mundo, a esta forma de ver el mundo, que no se puede descartar simplemente como referencias a un misterio o a una maravilla natural. En la predicación de la Iglesia, para la teología, para la catequesis, los sermones, esto se traduce en un triple peligro. Primero, se ignora esta afirmación de la Virgen. Segundo, se declara que es una fábula, un lenguaje puramente simbólico. O decimos, debemos creerlo porque Dios simplemente pasa por alto la lógica del mundo. Ninguna de estas tres supuestas soluciones coincide con el mensaje bíblico. Joseph Ratzinger tomó un camino diferente con el libro, su libro sobre Jesús. Confía en los mensajes de los evangelistas, pero no se limita a interrogarlos desde el punto de vista histórico. Así como los evangelistas escribieron la historia de Jesús a la luz de sus experiencias en las comunidades de los discípulos después de la Pascua, también Ratzinger lee sus historias a la luz de las experiencias de la Iglesia. La experiencia de Israel les resulta decisiva. Come sarà questa strada diversa? Entonces, ¿cómo será este camino diferente? Lo vemos después de una pequeña pausa. Yo creo que Di nuovo. podemos encontrarnos de nuevo. Ahora son las 19:07, a las 19:15, a las 19:15. Nos vemos de nuevo. Una buena pausa y hasta luego. Gracias por la atención.
Ok. Allora, mi sentite? Entonces, ¿me escucháis? Bien, gracias. Josef Ratzinger, Joseph Ratzinger ha tratado de explicar la vida de Jesús, los inicios de la vida de Jesús en este tercer volumen de la trilogía sobre Jesús de Nazaret y por lo tanto vamos al inicio de esta vida, a la Anunciación. Tenemos veamos esta escena con la explicación del Papa Benedicto. En sus reflexiones sobre la escena de la Anunciación descrita por San Lucas en el primer capítulo de su Evangelio, Joseph Ratzinger subraya dos motivos. Primero, el motivo de la libertad humana y después la dimensión de la responsabilidad del creyente hacia la causa de Dios, el proyecto de Dios. María responde al anuncio del ángel que tendrá un hijo, responde con una pregunta, preguntando, ¿cómo sucederá esto? El Papa Benedicto ve en esto la forma con la que preguntan los judíos. María no pide una explicación teórica, no pregunta qué tiene que pensar. María pide la realización, más precisamente. No pide el qué, sino el cómo de la realización de la promesa. La forma judía de preguntar está dirigido siempre a la realización. ¿Cómo puede algo que está solamente en el pensamiento, como promesa, como idea, cómo se puede hacer realidad? 3 décadas después, esta escena, la misma pregunta le hacen a Juan el Bautista. ¿Qué debemos hacer? Le pregunta la gente. Y también las personas que escuchan a Pedro después de Pentecostés le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Joseph Ratzinger reconoce en esta pregunta, siguiendo una interpretación de Bernard von Clairvaux, la dimensión de la libertad y la dimensión de la responsabilidad de los creyentes. Ratzinger escribe, cito, Dios llama a la puerta de María. Necesita la libertad humana. No puede redimir al ser humano creado libre sin un libre sí a su voluntad. Creando la libertad, en cierto sentido, se hizo dependiente del hombre. Su poder está ligado al sí incondicional del ser humano. Fin de la citación. El exegeta Thomas Schütting, alemán, habla de un cantar de los cantares de la libertad que el Papa entona en este volumen. de la libertà. La fe necesita la libertad y la presupone. La fe se basa sobre la libertad y de ella deriva también la responsabilidad del creyente. La fe es un don, pero cuando una persona cree, sabe que debe asegurar su realización, que debe actuar. Joseph Ratzinger ve claramente esta característica de la fe bíblica en la nota con que Lucas concluye la escena de la Anunciación. Lucas dice, después el ángel se alejó de ella. El ángel se alejó de ella. Ratzinger escribe, la gran hora del encuentro con el mensajero de Dios, en la que toda la vida cambia, pasa, y María se queda sola con la tarea que
en verdad sobrepasa toda capacidad humana. Ya no están los ángeles a su alrededor. Ella debe continuar el camino. El ángel se ha ido. La misión permanece. Qui Ratzinger Aquí Ratzinger toca un tema fundamental de la teología de Israel y de la Iglesia. Dios existe y se interesa por el mundo, pero no forma parte del mundo. No está presente en los santos o en las montañas. Él puede actuar en el mundo si tiene un pueblo y si en ese pueblo hay creyentes y a personas que escuchan. El ángel se va, la misión permanece. Es una especie de escenografía concisa del pensamiento bíblico. Hay una revelación, hay un mensaje, pero la misión está de la parte del hombre. Este estilo está al centro del mensaje bíblico, es característico. Los encontramos en los relatos sinópticos, por ejemplo, en la multiplicación de los panes. Por ejemplo, cuando Jesús dice a los discípulos, de frente al hambre que tenía la multitud, dadles de comer, dadles vosotros de comer. Los relatos de la multiplicación de los panes, en particular, nos enseñan que el milagro de alimentar el mundo no deriva de la astucia de los discípulos ni de su deseo filantrópico de compartir. La única multiplicación útil es descrita como un milagro inesperado por parte de Jesús, pero este milagro es posible gracias a la fe de los discípulos, que hacen lo que Él les dice, así como la palabra de María a los sirvientes de las bodas de Caná hace posible el milagro porque ellos hacen lo que Jesús les dice que hagan. Dios no se reemplaza al hombre. No podemos confiarle a Él la responsabilidad del mundo, de sus necesidades. La Iglesia ha tenido y tiene momentos en su historia en los que los ángeles le abren la historia, le muestran el camino y le dicen, no tengas miedo. Y también uno y otro creyente espera estos momentos en los cuales se le revela la dirección de su vida. Por lo tanto, es justo fiarse de esta revelación de Dios. La mayor parte de nuestros días consisten en este después. El ángel se ha ido, pero la misión permanece. Esta manera sobria de ver la vida, incluso entre el pueblo de Dios, es una característica de la teología de Israel. Fue transmitida a la Iglesia y es una parte esencial de la teología católica. Es casi una característica de las sectas y de algunos grupos eclesiales de querer conducir constantemente las personas de una experiencia espiritual a otra, de un éxtasis a otro, para mantenerlo en la fe y mover a Dios hacia Dios con gritos, música y miles de palabras para cambiar nuestro mundo. El modo en el cual el testimonio de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, nos muestra es diferente. L'interpretazione dell'Annunciazione, Joseph Ratzinger. Continuando con la interpretación de la Anunciación, Joseph Ratzinger acentúa este principio fundamental de la figura de María. Ya he dicho que la concepción milagrosa de un ser humano por los dioses y el posterior nacimiento de un Salvador era un mito no infrecuente en el mundo antiguo. El nacimiento de un niño Salvador de una virgen
a menudo se asociaba a la idea de un encuentro sexual entre dioses y hombres y a la agitación del mundo. En su tercer libro sobre Jesús, Joseph Ratzinger profundiza este contexto de los relatos bíblicos. Sin embargo, no sigue el camino de encontrar explicaciones para el nacimiento virginal con la ayuda de la historia religiosa comparada. También en este caso, Ratzinger mira muy de cerca el texto bíblico y él escribe, cito, en Mateo y Lucas no encontramos nada de un punto de inflexión cósmico, nada de contacto físico entre Dios y los hombres. Se nos cuenta una historia muy humilde y sin embargo, precisamente por eso, Sconvolgente. le doy una grandeza impresionante. Un attimo. E proprio per questo dà un Y justamente por esto le doy una grandeza impresionante. Es la obediencia de María. Es la obediencia de María la que abre la puerta a Dios. La palabra de Dios, su espíritu, crea en ella un niño. Lo crea a través de la puerta de su obediencia. Fin de la citación. Así como en los apartados anteriores, el diálogo con María se hizo visible la libertad del hombre sulla partenza della y en la nota de la partida del ángel, la responsabilidad del creyente, aquí queda claro cómo Dios puede obrar el milagro de la redención del mundo. Lo crea, dice Ratzinger, lo crea a través de la puerta de su obediencia. Aquí Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, no profundiza en las especulaciones acumuladas durante siglos de teología sobre cómo puede explicar biológicamente el nacimiento virginal. Pero él aclara, se trata ante todo de una afirmación teológica. Sigue siendo válido lo siguiente: Dios, que creó la materia a la existencia, tiene el poder creador sobre ella. No viola ninguna ley de la naturaleza, no hace nada contradictorio, pero lo comprende todo. Las verdaderas leyes de la naturaleza que se violan son las leyes de la naturaleza herida, el miedo por uno mismo, el miedo a una vida dispuesta según la Torá, que nos quite algo. Ratzinger subraya la obediencia de María, lo escucha como lo que da espacio y posibilidad a lo nuevo en el mundo. María es señalada aquí solo en la medida que su fe estuvo plenamente presente en el momento decisivo. Ella creció en el pueblo de Israel. Por ello existen las leyendas de sus padres creyentes, Ana y Joaquín. La fe no cayó en su regazo como un meteorito en un momento determinado, como cuando cae sobre el planeta, sino que la aprendió a través de sus padres en la sinagoga, en la vida de niña judía. Por eso muchos artistas la han representado en el momento de la Anunciación con las Sagradas Escrituras en la mano, con el testimonio de la historia de Dios con su pueblo. En este libro, María pudo aprender las historias de fe para estar preparada cuando le han preguntado el secreto
del nacimiento virginal reside en su sí. El mayor milagro es la fe misma. El mayor milagro es que la gente pierda el miedo a sí mismo y confíe de la historia, que no llega a ellos con gestos grandiosos, con glamour y gloria, sino con la invitación de un simple constructor, porque confían y obedecen, es decir, porque hacen lo que Él les dice. De este modo, se convierten en ayudantes del milagro y colaboradores en la obra salvadora de Dios. Lo mismo ocurre con María. Naturalmente, la escucha que se le exige es aún más radical. No se trata solo de una acción, sino de toda su vida. Este es el significado de la frase: Dios realiza la redención, crea al niño a través de la puerta de la obediencia. Cuando las personas en la iglesia se vuelven una cosa sola, juntas escuchan la palabra de Dios, aceptan juntas su voluntad, entonces siempre es un milagro y pueden hacer algo nuevo que salva al mundo. La iglesia no necesita un solo gran héroe de la fe, Lo que es posible para todos es escuchar y comprender. No tenemos ángeles, tenemos hermanos y hermanas y nos preguntan si queremos fiarnos de ellos. Concluimos esta lección con una última reflexión. Me gustaría concluir estas reflexiones de esta tarde con este pensamiento. En las 4 palabras que hemos escuchado, agua confiable, fuego inteligente, luz encarnada y palabra que espera, hemos visto cómo Joseph Ratzinger quiere despertarnos como lectores, sacarnos de la rutina del viejo lenguaje, ser capaces de hablar a nuestros contemporáneos para poder decir lo antiguo de una manera nueva y no adulterada. Benedicto XVI realiza así su objetivo inicial de configurar la teología para que pueda comunicar de manera la decisión y el contenido, el núcleo de nuestra fe, de una manera comprensible. Lo hemos escuchado al inicio de esta conferencia. No se trata de un método inteligente para formular la teología de una manera moderna. Se trata de la esencia misma de la teología. La teología es reflexión, investigación y enseñanza al servicio del anuncio de la acción de Dios. En su monografía sobre la escatología, Joseph Ratzinger lo explica así, cito. Él dice, en realidad, para mí, fue precisamente la pérdida del lenguaje el criterio por el cual estábamos en el camino equivocado. Para la teología, la predicación no es una forma diminuta o secundaria del lenguaje científico. Al contrario, el querigma, el anuncio, el querigma, es el punto de partida y la meta de la teología. Si el querigma mismo se disuelve en el camino de su reflexión, entonces no es el querigma el que ha fracasado, sino la teología. Fin de la citación. Quizás a partir de estos pocos ejemplos se puede ver cómo Joseph Ratzinger habla un lenguaje nuevo y diferente en sus libros sobre Jesús, que no se limita a repetir viejas fórmulas de fe.
y no se va a un lenguaje superficial, sino que hace que se escuche el núcleo de la fe bíblica para todos los creyentes, pero también para las personas que están interesadas en esta historia hoy. Cuando miro a los más de 20 gruesos volúmenes de los escritos completos de Joseph Ratzinger que tengo en mi estantería, a veces me sorprende la abundancia de preguntas y conocimientos que Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, recibió, investigó y nos brindó a lo largo de 9 décadas de su vida. En él se abordan una infinidad de cuestiones sobre la fe, sobre la vida humana, especialmente sobre la convivencia de los hombres. Por eso encuentro importante una palabra de Joseph Ratzinger que resume todo y tal vez nos consuela un poco ante la complejidad de nuestro mundo, que se está convirtiendo también en la complejidad de la fe y del cristianismo. En el segundo volumen de la teología de Jesús, Joseph Ratzinger dice, cito, el cristiano no cree en muchas cosas. Al final cree simplemente en Dios. Cree en el hecho de que existe un solo verdadero Dios. Este Dios, sin embargo, se hace accesible a través de Jesucristo. Entonces, os deseo la alegría de esta fe sencilla y ahora un buen tiempo durante los 40 días que preceden a la Pascua, el último día de este periodo es Pentecostés. Normalmente una fiesta empieza con un fuego y luego quedan las cenizas. En el calendario y el mundo de Dios es todo lo contrario. Estos 90 días entre el 90 días entre el miércoles de ceniza y Pentecostés comienzan con nuestras cenizas y conducen al fuego de Pentecostés de Dios. Papa Benedicto XVI dice que conducen a un fuego inteligente. Os lo deseo y muchas gracias por vuestra paciente escucha y vuestra atención. Muchas Grazie, grazie professore, grazie. gracias, profesor, por este camino. Gracias por esta aventura. Ha sido un crecer siempre, no en altitud, sino en profundidad. Pienso que usted, sobre todo esta noche, a través de la cuestión del lenguaje, nos ha llevado a la cuestión del método teológico de Ratzinger, donde la inteligencia de la fe nace de la experiencia. Y cuando la inteligencia nace de la experiencia, entonces el lenguaje, como ha puesto usted en evidencia, el lenguaje sencillo, un lenguaje capaz de expresar la calidad de la experiencia hecha. Muchas veces un lenguaje abstracto, conceptual, puede ser también un lenguaje que tiene miedo de confrontarse con la experiencia, porque está el límite, la precariedad, el pecado, la herida. Por lo tanto, abstraerse el discurso es no contaminar la teología con nuestra humanidad, pero nos damos cuenta que justamente a través de nuestra humanidad, de nuestras vidas, de nuestras contradicciones, Cristo nos alcanza, Cristo nos encuentra. Y también en la seguridad de que para hacer verdadera la... Gracias, profesor, gracias al traductor José de Sardina. Un grande teologo conoscitore. Que es un gran teólogo conocedor de Ratzinger, bebé.
Gracias al técnico Alessandro. Os informaremos de las próximas iniciativas de la cátedra. Buenas tardes.